amigos de fútbol, tengo una persona a la cual estimo mucho, quiero mucho como persona, pero como jugador también. Un fenómeno en la cancha. Pudimos compartir en Castellón, en mi paso por España. Creo que fue un tipo que me marcó mucho en mi carrera, a pesar de que yo lo acogí a él en mi casa. Yo llegué ya con experiencia a España con 30 años a jugar en la segunda de España, en la segunda A, y me encontré a Miguel Palanca. Bienvenido, Miguel. La verdad es un placer verte, poder hablar contigo. Teníamos muchos años sin hablar, solamente por social media que nos comunicábamos, pero para mí es un placer compartir tu carrera porque para mí tiene cosas muy importantes para compartir con la gente, para compartir con esos jugadores de fútbol que ven estas charlas y para que ellos crezcan y sepan de tus experiencias. Bienvenido, un fenómeno del fútbol, la verdad. Ya iremos hablando de tu carrera, pero qué alegría tenerte aquí y poder compartir con un grandísimo jugador como lo eres tú. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí también hace especial ilusión hablar contigo porque fuiste de las primeras personas que me enseñaba cosas siendo compañero, ¿no? Porque al final yo estaba acostumbrado a jugar con gente joven siempre, de mi misma edad, y poco nos podemos enseñar unos a otros. Pero bueno, tuve la suerte de llegar a Castellón en un año que deportivamente fue muy malo, que al final pues descendimos de categoría, pero a mí me sirvió muchísimo pues ver en ti un jugador ya mayor, con mucha trayectoria, jugando pues para su país, que eso es algo que tiene que ser súper especial, que yo, por ejemplo, no lo he podido vivir. Y bueno, pues aprendí muchísimas más cosas. El ser profesional, pese a tener una situación complicada deportivamente. Fuera del fútbol me enseñó pues a ser padre, que a mí hay muchas cosas que se me quedaron grabadas y hoy en día pues tengo la suerte de poder copiarlas con mis hijos y con mi familia y guardo pues un cariño especial, ¿no? Al final sí que han sido muchos años sin hablar, pero al final nos bastan 5 minutos charlando un poco y hablando para darnos cuenta de que todo está igual. Sí, sí, la verdad eras un hijo para mí porque vivíamos en el mismo edificio, tú estabas 2 pisos arriba, Jonathan Valle también estaba en ese mismo edificio y ya contaremos unas anécdotas cuando venías todas las tardes, me tocabas la puerta y yo le decía a mi esposa, bueno, llegó nuestro hijo y entrabas y disfrutábamos ahí a veces las tardes, pero quiero irme a esos comienzos. Tú sabes que tú no te vas a acordar, pero ahora te lo voy a recordar. Yo soy lasallista, yo me gradué en el Colegio La Salle de Mérida y tú también eres lasallista. Entonces yo creo que por Correcto. eso también tuvimos una conexión. Yo creo que nosotros lo hablamos en esa época. Y Sí, ahorita lo recuerdo. Y ahorita que estaba investigando me recordé y la verdad de lasallista, creo que Juan Bautista de la Salle a uno lo marca. Y bueno, eres de Tarragona y te formaste en el Español. ¿Qué me dices de esa formación en el Español cerca de Tarragona? Te vas para allá y ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó esa escuela? Porque al hablar contigo y uno hablar con la escuela española y con un jugador importante de España, tu desarrollo en inferiores es diferente al de todo el mundo. Ustedes los españoles tienen una forma de tocar, una forma de interpretar el juego diferente y tú que te desarrollaste en una escuela importante como el Español, ¿qué me cuentas de esos años y tus aprendizajes? Bueno, yo desde muy pequeñito, a los 7 años, llegué al Español. Recuerdo por aquel entonces que yo tenía que jugar con los más mayores, gente de 11 y 12 años, porque en aquella época no había escuela. Entonces, bueno, mi aprendizaje fue demasiado rápido para un niño pequeño que salía del colegio, como bien dices tú, de La Salle de Tarragona a las 5 de la tarde y cogía un taxi, me iba a Barcelona, entrenaba y luego pues al acabar el entreno vuelta a casa porque al llegar a las 11 descansar, cenar en el coche, hacer los deberes en el coche, porque al día siguiente había colegio otra vez, ¿no?
Fue un esfuerzo muy grande, sobre todo para mis padres, que dejan a un niño de 7 años en la carretera muchas horas para que vaya a Barcelona a jugar a fútbol. Para mí en aquel entonces fue una diversión. Iba a jugar a fútbol, que era lo que más me gustaba. Pero bueno, sí que es cierto que el cambio de jugar en el colegio, en La Salle, donde empecé, a ir al Español, pues te bastan pocos días para darte cuenta de que el salto es grande, que de repente, pese a ser niños, ya estábamos profesionalizándonos, estábamos aprendiendo los valores de un equipo de fútbol, los egos, los intereses. O sea, fue un aprendizaje muy grande para un niño tan pequeño, ¿no? Ahora lo pienso, en aquel momento no eres consciente, pero luego van pasando los años y eres mucho más consciente, ¿no? Al final, niños como yo han pasado muchísimos, y que llegaran hasta arriba, pues, y han podido vivir de fútbol, son contados, ¿no? Entonces, los esfuerzos que hicieron mis padres los hicieron igual los padres de otros niños que no pudieron conseguir, pues, el sueño que yo sí he podido conseguir, y eso, pues, la verdad que para mí es un orgullo, me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces, fueron años de mucho aprendizaje, sobre todo yo lo que en la cantera del Español, es una cantera que sobre todo lo que te hace es a ser fuerte como jugador, ¿no? Al final hay otras canteras tipo Barça, la escuela del Barça, que quizás sí que hacen mucho más hincapié en juego más táctico, movimientos más específicos de jugadores, un estilo muy, muy, muy concreto, ¿no? Porque al final en la escuela del Barça juegan a lo que juega el primer equipo. Así lo hacen. Pero en el español yo creo que va un paso más allá. Aparte de enseñarte aspectos tácticos, que eso es cuando los tienes que adquirir, cuando eres niño, yo creo que el español forma guerreros del fútbol, ¿no? Al final te forma para poder jugar en cualquier equipo, porque sí que hay un patrón que se repite mucho, que por ejemplo en la escuela del Barça, te estoy repitiendo lo de la escuela del Barça porque al final era La el Barça del diferencia, español, es la diferencia. eso es, y porque era lo que vivíamos. Nosotros, el español jugaba todos los partidos de liga, los ganaba, el Barça los ganaba, y te jugabas la liga a jugar contra el Barça el partido de ida y vuelta, era así. Entonces era como la otra parte, ¿no? El otro estilo y el otro aprendizaje. Y como te decía, pues jugadores de la escuela del Barça les cuesta más adaptarse a otros equipos porque tienen un estilo muy marcado. En cambio, canteranos del Español, del Madrid, se pueden adaptar perfectamente porque no tienen un estilo tan marcado, y como te digo, pues crean más guerreros del fútbol para que se puedan adaptar a cualquier estilo y a diferentes situaciones, ¿no? Y entonces yo en el Español, pues tuve esa suerte de estar desde los 7 hasta los 19 años, que son muchísimos años, aprendiendo de cada entrenador. Sobre todo aprender a competir es lo que me hizo ser una persona muy, muy, muy competitiva, no solo en el fútbol, sino en la vida en general. Yo juego a cualquier juego y quiero ganar, y si no Mira, eso, gano... las anécdotas vienen después y tenemos muchas de esas tú y yo, pero ahí después pasamos. Perfecto, pues eso, al final me educaron como jugador de fútbol, y crearon en mí una forma de ver el fútbol y sobre todo Un animal creado. me enseñaron a competir y a sobrevivir en el fútbol, y a darlo todo, y a no rendirme, y a luchar cada acción, y cada entreno para mí era una suerte, y eso es el recuerdo que me llevo de tantos años, ¿no? Me, De sacrificio de mis padres, y yo pues disfrutar. me nutre mucho lo que dices, Miguel, porque mandas un mensaje muy claro, muy directo, porque tú llegas a jugar en el primer equipo en el Español, sí. Sí, llego a ¿Cómo debutar. sentiste? Llegas a debutar en el primer equipo del Español, porque después quiero pasar a la otra parte que la estoy dejando en signos de interrogación. ¿Qué pasó después con Miguel Palanca? Pero llegas, ¿cómo fue esa alegría? Porque es muy difícil en España, para la gente que no es de España y que ve esta charla, es muy difícil llegar a la primera de España desde Alevín, desde las inferiores. ¿Tu Es muy sensación qué fue? complicado. Es que yo creo que hay jugadores contados, te digo, del Español, que pasen por absolutamente todas las categorías y llegan hasta el primer equipo. Yo no tuve la suerte de pertenecer a la plantilla del primer equipo, pero siendo jugador del Español B, del filial, del Youth Team, pude debutar en el primer equipo, entrené muchísimas veces con ellos y conseguí jugar.
¿Qué jugadores estaban en ese momento? Tamudo. Estaba Tamudo, estaba Riera, estaba Luis García, estaba Rufete, o sea, había un equipazo. Un equipazo. Era, de hecho, es el año que yo debuto, es el año que el Español llega a la final de la UEFA contra el Sevilla, de la Europa League. La pierde en penaltis. O sea, era un año, o sea, era un equipo con una competitividad brutal y por eso tiene mucho más mérito, ¿no? La sensación que tuve al debutar en primera, te quedas unos segundos pensando cuando estás a solas ya y, hostia, es como decir, hostia, he conseguido algo muy importante. Como todo el mundo sabrás, como tú sabrás, en el fútbol consigues algo y te dura eso, 5 segundos, pero de siguiente tienes otro entreno. Cuando lo consigues lo valoras, pero la demanda del fútbol, la exigencia del fútbol para conseguir cosas no te deja disfrutar y tú sigues Para enfocado en nada. tu objetivo. Ahora yo con 40 años miro atrás, tú ahora ya que tienes más edad, que todavía juegas, también miras atrás y dices, fuerte lo que llegué a conseguir, pero bueno, son los aprendizajes que te dejan y lo que tú le dejas a los que vienen atrás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando estás en el momento, el ritmo de la competición, el ritmo del fútbol no te deja parar a pensar ni para bien ni para mal. Es así, o sea, es las dos caras. Para bien, pues no puedes disfrutar de ese momento como podemos disfrutar, por ejemplo, ahora que ha pasado el tiempo, tú que ya eres técnico, ahora seguro que echas la vista atrás o ves algún vídeo y lo disfrutas. En ese momento es que no tienes tiempo, es así. Y pensar que he pasado por todas las categorías y llegar a debutar en Primera División es una satisfacción muy, muy, muy grande, de verdad. Mira, Miguel, quiero hablar contigo porque este siguiente paso tuyo, yo me identifico un poco porque yo jugué en los más grandes de Sudamérica. Yo jugué en Boca Juniors, que estuve hasta reserva, jugué en el América de México, que es el más grande de México, jugué en América de Cali, que era uno de los más grandes de Colombia, Alianza Lima, el más grande de Perú. Entonces yo supe lo que es la presión de ponerte una camiseta de un país y de llegar al más grande. Pero en el fútbol, tengo que decirlo claramente porque todo el mundo lo sabe, esos equipos son grandes en Sudamérica, pero hay unos equipos a nivel mundial que son el templo, el paraíso mundial, donde los mejores de los mejores quieren estar. Y uno de esos, bueno, el más grande para mí, a pesar de que tú sabes que yo soy del Barcelona y después hablaremos un poco de las guerras que tuvimos en el apartamento, en esos clásicos del fútbol español, pero llegas al Real Madrid. O sea, cuéntame esta etapa, porque decir el Real Madrid se dice, pero yo creo que uno se tiene que detener, pensar un poco, y cuando uno dice la palabra Real Madrid y que tú hayas podido llegar, jugar en el Real Madrid, en una etapa del Real Madrid donde era una etapa de cambios, pero que compartiste con los mejores del mundo y que pudiste tener esa experiencia, ese aprendizaje, compartir en ese camerino, jugar, porque llegaste al primer equipo y jugaste en el primer equipo, o sea, jugaste en el Real Madrid Castilla, pero que estaba en segunda, pero jugaste en el primer equipo con todas las bestias que jugaste, y que te lo dejo a ti para que me digas un poco tu llegada, tu experiencia y algunos detalles que después te iré comentando. A ver, mira, como te he comentado un poquito, yo venía de la cantera del Español, que al final es una cantera que te transmite humildad, te transmite trabajo y esos valores los adquieres, ¿no? Entonces yo, después de pasar 13 años en el Español, llego al Real Madrid Castilla, pues bueno, pues como un equipo más, vengo aquí a trabajar y a disfrutar de fútbol. Pero desde el primer momento que pones un pie en esa casa, que es la casa del Real Madrid, En notas que hay algo Valdebebas, diferente. En Valdebebas, sí. En Valdebebas. Notas que es algo diferente. Se respira un aire diferente, la gente es diferente, incluso la ropa parece que es diferente, o sea, es otra dimensión. Todo esto yo lo valoro, como bien dices tú, después. Es una sensación parecida a la de cuando llegué a debutar con el primer equipo del Español. Todo esto lo valoras después. Pero esa experiencia, como bien dices tú, es el equipo más grande del mundo. Están los mejores, todo el mundo quiere estar y yo pues tuve la suerte de compartir 3-4 meses que estuve en el primer equipo y fueron los mejores de mi vida, así de mi vida futbolística. No, es que así de para claro. cualquiera, tú le preguntas a Cristiano Ronaldo cuáles son los mejores, y Cristiano estamos hablando del mejor, de los mejores de la historia,
y él dirá, es Real Madrid, y cualquiera que pasó por ahí lo va a decir, pero quiero detenerme un poco ahí, Miguel, y que me digas qué sentiste en el Real Madrid, qué valores te pones, porque estás en el más grande del mundo, cuando te pones esa camiseta, qué sientes cuando enfrentas a los rivales, sobre todo en esa etapa que estuviste en el primer equipo, porque se siente más, somos superiores, hay que ganarle por... O sea, ¿te sientes un superhombre o qué sientes? Porque yo lo viví en Boca, que no es el Real Madrid, que no es tan grande a nivel mundial, pero en Boca, cuando tú jugabas contra otros clubes, el ambiente, la mentalidad que había del técnico y todo, te obligaban a sentirte, jugabas contra Independiente Avellaneda, por decir, que era un grande también, pero tú siendo Boca, le pasabas por arriba y en cambio después me tocó enfrentar equipos argentinos con otra camiseta y yo decía, ¿por qué cuando yo estaba en Boca los veía inferiores y ahora los veo tan Eso superiores? es. Es así, es algo especial. Piensa que al final todos los equipos de la liga están esperando y ven, nada más sale el calendario en verano, ya están mirando a ver cuándo juegan contra el Real Madrid, cuándo juegan contra el Barça. Entonces es algo especial. Yo lo que sí que te puedo decir que sentí es una exigencia máxima, máxima. Allí no podías relajarte ni un solo segundo. Al final todo el mundo quería que estuvieras al 100% en cada segundo. Ya no te digo en cada partido, es en cada segundo de cada entrenamiento. Y eso se ve, eso se ve. Al final tienes jugadores al lado que llevan muchos años allí, como por ejemplo es el caso de Raúl, ha sido el ídolo toda mi vida. Y yo lo veía que era un jugador que en los entrenos se lo dejaba todo y que no le gustaba regalar y que exigía al de al lado. Y esa exigencia pues hacía que el equipo fuera competitivo y que fuera el mejor, ¿no? Y lo que comentas de tu experiencia con Boca, pues es así. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar convocado con el primer equipo 6-7 partidos y jugar 3, entre ellos uno el día del Barça. Ya va, Ese ya día, va. pues... Ahí, ese es otro que me quiero detener, pero bueno, Pero sigue. sí que es cierto que cuando juegas contra los otros ves como que sales del vestuario y vas ganando ya 1-0. Ves que te tienen un respeto especial porque llevas ese escudo en el pecho y pues sí, al final tú te lo crees. Al final está claro que el fútbol es cuestión de confianza y de sensaciones y de tú sentirte, cuando tú te sientes que estás en el estado de flow ese, que todo te sale, pues todo te sale y es así. Y en el Madrid, pues yo he hecho partidos que quizá en otros equipos no los he hecho. Y ese plus que te da ponerte esa camiseta, pues lo notas en el rival, lo notas en la afición que llena más los campos que otro partido y es especial. La verdad que yo todo lo que sentí cuando he vestido esa camiseta, no voy a ser hipócrita, no lo he sentido en ningún equipo. Sí, no, indudablemente, yo sé que te marcó mucho. Eh, Miguel, dijiste algo muy importante, que tienes que estar todo el tiempo a 100, que no te puedes relajar, y a veces pasa que todos los jugadores de fútbol sueñan con estar en el Real Madrid, con estar en el Barcelona, en el Manchester, pero desde los equipos inferiores hay momentos que el jugador le está yendo bien y se relaja en el trabajo, en la Así es. exigencia, y lo que me queda de tu respuesta es que estando en el Madrid estás a tope todos los días. Entonces, para poder tú aspirar a llegar a esos niveles, escuchándote a ti, porque aprendo, todos los días uno aprende en el fútbol y uno también aprende de ti, Miguel, porque estuviste ahí, no estuvimos nosotros. Y lo que me deja es el jugador que quiere estar ahí, en el equipo donde esté, tiene que exigirse 100% Así es. pensando no donde está, sino donde quiere llegar, Correcto. si de verdad su aspiración es llegar a esos niveles. Si no lo haces, va a ser muy difícil llegar a esos niveles porque en esos niveles Cristiano te daba un ejemplo o los otros jugadores que no frenaban, ¿no? Después están los grandes fenómenos como Ronaldo, Roberto Carlos, Bueno, sí, pero esos son esos son 3 en el mundo, casos muy especiales. Pero muy bueno, especial. yo cuando sale este tema de la máxima exigencia, porque al final cuando compartes vestuario con jugadores jóvenes que a lo mejor hacen un buen partido y ves que se relajan en el entrenamiento, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más claro de todos. Ronaldinho, en cuanto bajó el nivel, se tuvo que ir del Barça, ya no podía ni jugar. Y es Sí, el ejemplo más claro. El mejor jugador del mundo. Ha hecho cosas que yo no he visto jamás. Bajó el nivel, se relajó, se circunstancias de fue. la vida, dejó de cuidarse, lo que sea, y ese jugador se perdió.
Yo creo que es Mira, el mejor Miguel, ejemplo. vamos a hablar de esos partidos con el primer equipo. ¿Qué jugadores te impactaron cuando llegas al primer equipo del Real Madrid? ¿Qué diferencia ves en la capacidad técnica de los trabajos? ¿Cómo salen las cosas? ¿Qué te impresionó de lo futbolístico? Y háblame un poco de esos partidos porque sé, y lo tengo que decir, que te toca jugar en el Camp Nou contra el Barcelona, el partido soñado por todos los futbolistas, Real Madrid-Barcelona, y entraste rápido por una lesión, te tocó, estabas en el banco y entra Miguel. Así es. Y qué bello, o sea, yo me pongo en esa posición y te admiro porque para ti que venías también de la cantera, porque prácticamente terminaste de desarrollarte en el Real Madrid Castilla, llegar al primer equipo del Madrid, son pocos, con todos los galácticos, con todas las figuras que pasan por ese equipo, no es fácil. Vale, pues mira, pues primero voy un poco con la experiencia de ese día. Pues mira, yo justo es el fin de semana pasado en el Castilla me sacan la quinta amarilla y tengo que descansar, no puedo jugar. Entonces hay una filosofía en el Madrid que normalmente los que cuentan menos para el Castilla o los que están expulsados son los que suben para rellenar el entrenamiento cuando hace falta del primer equipo, en muchas veces, ¿no? Entonces recuerdo que aquella semana el Madrid había jugado Champions en casa y al día siguiente pues hace el clásico entreno de recuperación, 2 grupos, los jugadores que han jugado más pues hacen un trabajo más tranquilo y de recuperación y de estiramientos y la gente que ha jugado menos pues hace un entreno más exigente para compensar, ¿no? Entonces yo al estar expulsado recuerdo que me suben al primer equipo simplemente para rellenar. Pues dio la casualidad que ese día pues estaba muy inspirado, hice muy buen entrenamiento, recuerdo meterle gol a Casillas de vaselina que le aplaudían los entrenadores, bueno, diferentes detalles pues que me salieron bien, ¿no? Entonces eso fue un jueves, porque el partido había sido Champions, el viernes me vuelven a llamar para entrenar y el sábado es el partido, o sea, fue todo muy rápido, no tuve tiempo ni siquiera a pensar, ni no tuve tiempo ni a ponerme nervioso, ¿no? Como aquel que dice, porque al final por mucho que seamos jugadores de fútbol y nos guste, pues siempre está la cosa de, hostia, voy a un escenario nuevo, delante de tanta gente, nunca he estado aquí. Pues no me dio tiempo ni a eso. Y bueno, yo al principio pensaba que iba a ir convocado y sin más, iba a ser un espectador de lujo en el banquillo, compartiendo vestuario y así se quedó, ¿no? Entonces, bueno, Ya, pues ¿cómo es la entrada a ese clásico? O sea, ¿es algo diferente? La gente, el sí, ambiente, sí, el, sí, el, sí. el, el pensamiento de los jugadores. Quiero saber esa parte, cómo va el Real Madrid tú en el autobús y el equipo mentalizado, o sea, o Es algo normal. especial, Estabas es con algo Raúl, especial. estabas con Raúl, que era un Sí, histórico estaba del Raúl, equipo. estaba Sergio Ramos, estaba Guti, Cannavaro, Michel Salgado, Gago, o sea, Higuaín, o sea, una serie de jugadores de nivel top. Saviola todavía estaba, Saviola. Saviola estaba, Saviola. Había muchos jugadores. Entonces, es algo especial. En ese momento no lo ves porque es la primera vez que viajaba con el primer equipo. Pero luego al viajar otros partidos que jugabas contra equipos menores, pues te das cuenta que ese día es algo especial. Vas en el autobús, la gente por la calle ya te está chillando, te está diciendo de todo mientras el camino al estadio, esos minutos de un silencio espectacular en el autobús, todo el mundo concentrado. Recuerdo una frase que dijo Guti justo cuando nos íbamos que se iba a abrir la puerta para entrar al vestuario, que fue: vamos a ganar a estos hijos de puta. No se me va a olvidar jamás. Y nada, ya en el vestuario es algo diferente, ves que la gente está como más concentrada de lo normal, todo el mundo sabe que se juega algo especial, el mundo entero está viendo ese partido y al final cada uno como jugador se juega algo personal y sabes que es algo especial. Sales al campo para ver cómo está el césped con tu traje y al principio ves que está vacío el campo, ya lo ves y ves que es algo diferente, es un estadio espectacular. Y luego cuando sales a calentar, que ya el campo está lleno, pues parece que sea otro escenario totalmente diferente. Lo recuerdo perfectamente que me impactó mucho de verlo al principio vacío a cuando salimos a calentar que el campo estaba prácticamente lleno y fueron Te toca entrar, te toca momentos. entrar. ¿Cómo fue eso? Estaba en el banquillo, yo creía que no iba a salir en ningún momento. Había gente en el banquillo, Van der Vaart, Saviola, Javi García, había gente pues para salir antes que yo, evidentemente. Yo había entrenado 2 días solo. Y de repente Juan de Ramos se gira, Sneijder, que había viajado tocado y ya no había jugado el partido de Champions,
pide el cambio. Entonces se gira Juan de me dice, Miguel, calienta. Hostia, yo cuando me lo dice, me dije, ¿yo? Como diciendo, hostia, ¿a mí me lo está diciendo? Y sí, nada, fui un momento a la banda y ya tuve que salir. O sea, no tuve tiempo a nada. Yo soy una persona que me gusta estar en el banquillo muy metida y pese a que en mi cabeza sabía casi 99,9% que no iba a salir, yo estaba perfectamente preparado con mis espinilleras, mis botas abrochadas, por si sonaba la flauta, ¿no? Y así fue, me llamó, me tocó salir, salí en 35, quedaban 15 minutos, me acuerdo que llovía muchísimo ese día, y recuerdo que los primeros 15 minutos esos apenas toqué ningún balón, un par o tres de balones fáciles, el Barça tenía un equipazo, nos sacaba no sé cuántos puntos. Recuerdo que Sergio Ramos le hizo prácticamente un marcaje al hombre a Messi, de lateral izquierdo Sergio Ramos. Y bueno, el Barça, Henry, Eto'o, Yaya Touré, Márquez, Puyol, o sea, un equipazo. El Barça que me parece que ese año no sé si ganó la Champions, no lo recuerdo. Entonces, 15 minutos que otros. Yo jugué de extremo derecho y se Salgado lo tenía y recuerdo que me hacía indicaciones que la verdad no a 10 metros, había un que era, me hacía imposible, o sea, el campo chillando, era imposible escuchar, y yo lo miraba y es que no sabía ni lo que me decía, ¿no? Tuve la suerte que se acabó la primera parte, fuimos al descanso, me pude sentar, asimilé la situación que tenía por delante y dije, llevo toda mi vida soñando con esto, voy a disfrutar de esto. Salí en la segunda parte a disfrutar y la verdad que le dimos una vuelta espectacular al partido. Empezamos a crear ocasiones, a mí me salían todas las jugadas, me regateaba a Vidal, me salía todo, la verdad que me salió una segunda parte espectacular y bueno, pues pude disfrutar así, quitándome una losa al descanso y diciendo que esto era por lo que había soñado, por lo que había luchado, había valido la pena todos los viajes que había hecho cuando era pequeño, Tarragona-Barcelona, tantos kilómetros en la carretera, tantos sacrificios de mis padres y que tenía que disfrutar de ese momento. Y así lo hice. Te decía, Miguel, tuvimos problemas técnicos, tuvimos que cambiar un poquito la computadora, pero Juan de Ramos, cuando te mete, seguramente quiso ver la sorpresa tuya porque no te conocían, tu capacidad individual, tu velocidad y sorprender al rival. Creo que te fue muy bien en ese partido y es una de las cosas que nadie te puede quitar y que va a quedar contigo siempre. Y después vienes al Castellón. Mantenerse en ese equipo no era fácil, te prestan a Castellón para que tuvieras continuidad y llega un equipazo porque con jugadores, yo me acuerdo que yo llegué de Perú, de la Alianza Lima, estaba Ulloa, Dani Pendín, Mantecón, Jonathan Valle, había muchísimos jugadores de gran nivel y creo que era un equipo que nunca debió haber descendido por la capacidad de los futbolistas que habían. Y fue uno de los años donde yo decidí ser entrenador de fútbol. Yo no quería ser entrenador de fútbol, pero ahí fue donde dije, con estos jugadores yo hubiese hecho otras cosas, hubiese jugado un poco más ofensivo. Creo que éramos un equipo que pensaba mucho en los rivales y eso nos hizo no tener seguridad en nosotros. Y creo que tuvimos un gran asistente técnico que trató de ayudar, que después tuvo una gran carrera como entrenador, como es Asier Garitano, pero cuando él agarra el equipo ya fue las últimas 2-3 fechas que ya no había nada que hacer. ¿Y cómo fue tu experiencia? Llegas a Castellón con la ilusión, vives en el mismo edificio mío, justamente nos mudamos al mismo edificio y ahí hicimos una grandísima amistad. Bueno, pues para mí fueron unos meses antes de llegar a Castellón duros, ¿no? Porque yo hice la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid y, bueno, justo un día antes de viajar a Irlanda para acabar de hacer la preparación en Irlanda, tuve la mala suerte de que me torcí un tobillo de una manera muy extraña y me hizo un esguince bastante grave. Lo supe después que lo que a primera vista parecía, ¿no? Entonces me pegué toda la pretemporada lesionado y prácticamente me perdí 4 o 5 partidos de liga, no lo recuerdo al principio de mi etapa en el Castellón, ¿no? Entonces, para mí fueron unos meses muy duros porque, bueno,
las expectativas eran de que saliera cedido a un equipo de primera división. Zaragoza y Deportivo, que en aquel entonces estaban en primera división, se interesaron por mí, pero al estar lesionado lo fueron descartando porque veían que no me recuperaba, parecía más grave de lo que era y bueno, pues al final iban pasando las semanas, no acababa de encajar en ningún equipo y casi prácticamente en el último día de mercado de fichajes, pues la única opción que tenía era ir al Castellón, que la temporada anterior había hecho una temporada muy buena, habían quedado quintos y en principio la base del equipo se mantenía, o quedarme otro año más en el Castilla o incluso en el Madrid C, porque en el Castilla no había plazas, ¿no? Entonces, bueno, decidí ir al Castellón, a segunda división, sabiendo que es una categoría complicada, muy competitiva, muy defensiva, de partidos que se plantean feos, no es como para disfrutar del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, decidí ir al Castellón y recuerdo que ya coincidimos en el hotel, que llegamos prácticamente el mismo día y bueno, yo no podía entrenar aún porque tenía el tobillo mal, tú sí que ya entrenabas, tú tenías otras sensaciones y bueno, tuvimos la mala suerte yo creo que el club no acertó para nada en apostar por el entrenador que empezó la temporada, ¿no? Que era David Amaral, que yo creo que humanamente pues no sabía tratar al jugador, ¿no? Como bien dices tú y coincido perfectamente, y sobre todo con el paso de los años, al estar muchos años en la categoría de segunda división como he estado, puedo decir que el equipo que teníamos quizá no era para subir a primera división, pero ni mucho menos para descender a segunda. Había muy buenos jugadores, como luego la trayectoria ha dicho, y yo creo que el entrenador pues no supo gestionar bien el vestuario. Evidentemente la culpa no es solo del entrenador, ¿no? Al final los que salimos a jugar somos los jugadores, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ese entrenador que tardaron 7 partidos en echarlo, que de 7 partidos conseguimos un punto, que fue el primer partido de liga en casa contra el Hércules, empatando a 0, y luego 6 partidos seguidos perdiendo, es un lastre muy grande, sobre todo mentalmente, ¿no? Para el jugador, pues igual que comentábamos antes, que ponerte la camiseta del Madrid como que te da un plus de superioridad, ese lastre de 7 partidos, un punto, verte el último en la clasificación, es un lastre muy grande, que sales al campo pensando que la mínima que se acerquen a tu portería te van a meter gol y que a nosotros nos va a costar un mundo para conseguir uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el cambio de entrenador nos vino bien, estuvimos unos cuantos partidos que el equipo pegó un cambio, incluso ganamos al Betis en casa en el primer partido Sí, del nuevo yo entrenador. metí el pase gol, del Betis, que una jugada Recuerdo. final, y lo celebramos increíble. Yo creo que Tintín Márquez trató, pero le costó semanas porque él no había hecho el equipo. Siempre los cambios de entrenadores le lleva un tiempo de encontrar cuál es el mejor funcionamiento y fue difícil para él porque eso que dices tú, el lastre de los 7 partidos sin conseguir nada, 6 derrotas. Perdimos la Copa del Rey también en Salamanca. A Por Tintín penaltis, sí. con un equipo que tenía que levantar y estábamos muy en el fondo y empezamos a subir y a pelear. No nos alcanzó. Eso es. Yo creo que con el cambio de Tintín, el equipo pegó un cambio, porque es así, porque si no, no le ganas al Betis en tu campo. Y yo creo que empezamos a asomar la cabeza, lo que, bueno, al final es fútbol. Un equipo que no gana siempre, pues le vienen las dudas, y yo creo que Tintín Márquez pues quizás se rindió demasiado pronto, ¿no? Yo tuve la sensación de que como que al final en una situación así mentalmente te agota mucho como entrenador, intentas buscar soluciones y no las encuentras, es muy agotador, y al final pues es casi normal que, bueno, va con la persona, ¿no? Y yo creo que Tintín pues se rindió, ¿no? Y bueno, ya pues el equipo entró en una dinámica malísima, cuando ya empezó la segunda vuelta. Igual tuvimos partidos buenos donde el equipo demostraba que podía levantar. Yo me acuerdo de ese clásico con el Villarreal que le ganamos en casa y allá también. Sí. Creo que teníamos argumentos, pero al final fue eso, una dejadez mental donde entramos todos en una sintonía, pero donde aprendimos mucho. Yo creo que fue de los años que yo más aprendí en mi carrera. Teníamos muchas charlas, yo no sé si tú te acuerdas la que yo tiré de la ranita, que agarré a Por todos. supuesto, jamás lo olvidaré. Y a mí me lo dice. Esa historia la voy a recordar toda mi vida. Y de hecho, en mi casa, Ricardo Páez se conoce como Ricardo la Ranita Páez.
Sí, a mí muchos, Dani Pendí, muchos, Diego Reyes, todos me joden porque los sorprendí ese día. Agarré yo ese día, teníamos al preparador físico, no sé, nos quería dar Sí, charla mental y al final terminé dando la charla mental yo a todo el me grupo. acuerdo, me acuerdo. Todo el mundo me aplaudía, me decía, no, cómico. Fue, la verdad que lo que se aprende en años así es a valorar cuando estás bien. Yo esa conclusión, pues yo el año siguiente recuerdo que fui a Elche y llegamos a la final y no subimos a la primera división en el playoff contra el Granada, al final subió el Granada, ¿no? Y hostia, me enseñó a valorar que un año duro y malo así, porque fue un año malo de principio a fin, es muy duro, es muy duro. Yo recuerdo problemas económicos que no cobrábamos, recuerdo que me acogiste tú con tu familia comiendo arepas, bueno, no sé, fue una parte No, deportiva muy era negativa. cómico. Ahí vamos a tocar unas 2 o 3 anécdotas. Una, tú me metiste en esto del póker, porque en esos viajes, ¿te acuerdas que jugábamos póker hasta 8 horas? Sí, 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 sí. Nos matábamos, nos decíamos de todo, y yo me metí en esa onda del póker y éramos muy competitivos. Yo te quería ganar en todo, tú eras joven, me querías ganar en todo, yo no me quería dejar ganar de ti. Me buscabas, teníamos una cancha de pádel abajo, Dios mío, ¿quién Ping-pong, el ping-pong, yo recuerdo el ping-pong. ping-pong, pádel, te buscabas para ir a jugar todos los días, parecías un niño. Yo le decía a mi esposa, llegábamos a entrenar, y yo le decía, hazme la comida, que él duerme y va a llegar aquí a las 5 está aquí pidiendo un partido, pidiendo. Y dicho, todas las tardes llegabas, tocabas la puerta y yo le decía a mi esposa, ya llegó el hijo. Ahí. Cómico, qué anécdotas, ¿ah? La verdad que fue una época humanamente, fue muy bonita, porque al final te das cuenta, pasan los años y es muy difícil encontrar a personas como tú, por ejemplo, que me acogiera sin ningún tipo de esperar nada a cambio. Sí, o sea, era como, al final, es cómico, pero tienes toda razón, era como un hijo más. Al final nos servía la comida a mí y a tus hijas y comíamos allí, jugábamos. Es que al final, humanamente fue muy bueno, ¿no? Y yo creo que a mí me vino muy bien porque yo pasé del blanco al negro en cuestión de meses, venía del Madrid y pasé a estar en el descenso de segunda división con un entrenador que me trataba mal porque era así y bueno, yo vivía solo, mi mujer hoy en día era mi novia y estaba estudiando, que era Marina Me y a mí la acuerdo, verdad que tengo que decir esto, no lo quería decir, pero me acuerdo un día, porque tú siempre ibas a mi casa, Miguel, yo no sé si tú te acuerdas, y yo te serví de psicólogo, hasta de psicólogo, porque te ayudaba, te aconsejaba, y en un momento voy a tu casa, ¿no? Y tú como todo soltero tenías la heladera, un sofá, el televisor y tu cama, o sea, no había nada, ¿no? Y cuando entro tenías la foto del clásico de Real Madrid y Barcelona, y yo te decía, quita la foto de la nevera, ya eso pasó. Y tú me decías, no, ya, que si hubiese metido ese gol, estuviera en el Madrid. Yo te decía, no, ya vas a llegar allá, tal, ya quita eso, no sé qué. Esa vez me reí mucho, pero tuvimos tantas anécdotas porque compartimos tantas cosas. Yo no sé si tú te acuerdas que a veces íbamos a comprarle McDonald's a mis hijas. Nosotros no comíamos McDonald's porque nos cuidábamos, pero íbamos a Valle, tú y yo, y ustedes dos decían, se hablaban ya y decían que pida a Ricardo para reírnos de él, porque yo llegaba y decía una cajita feliz sí, con papas fritas. Y cajita feliz, sí, sí, cajita sí. feliz con papas fritas, porque así pedimos en Venezuela, y ustedes se morían de la risa, porque claro, Sí que me acuerdo, sí. en España nunca usaban esa y Sí, en España la chica del McDonald's me decía, ¿qué está diciendo? Y usted muerto de la risa en el carro. Y yo les decía, hablen, que atrás está la cola. Y ustedes, no, habla tú, pide tú. sí Llevamos que me 5 acuerdo. minutos, ustedes burlándose de mí. Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Buah. Es que ya te digo, humanamente fue una época muy buena. Recuerdo cuando vino el buen tiempo, íbamos con tu familia a la playa, jugábamos a vóley, a las palas. Fue una época muy buena, lo que deportivamente pues no acompañó nada. Entonces, bueno. Sí, yo te digo, ese equipo era para estar 3, 4 años, incluso subir a primera, porque estábamos en un El espacio. campo estaba muy bien, la ciudad estaba bien. Benicassin, íbamos a la playa cuando había buen clima, era increíble, la verdad la vida fue espectacular, fue uno de los lugares, mira que yo jugué en 9 países
y fue de los lugares que más disfruté en cuanto a la parte fuera del fútbol. En el fútbol Sí. nos costó, pero hubo muchos aprendizajes. Después de eso, Miguel, como lo acabas de decir, estuviste muy buenas temporadas en el Elche, te vas al Elche, te va excelente en el Elche, Numancia, vas a tu tierra en Gimnàstic. ¿Qué me cuentas de toda esa experiencia englobando lo que es una segunda cerca de subir a primera? Pues, como ya te digo, cuando pasa el tiempo y estás más cerca de la retirada, valoras más lo bonito y lo difícil que es estar en segunda división de España ya, ¿no? Tantos años. Yo durante eso lo pienso ahora. Lo que pensaba en aquella época lo tenía muy claro. Mi objetivo era volver a primera división como fuera. Y yo recuerdo que cada entreno, cada partido quería darlo todo para volver a primera división. Yo no quería quedarme en segunda división. Me lo tomaba como un vehículo para subir a primera división, ¿no? Entonces, el primer año que después de la desgracia de Castellón, pues casi subimos a primera. El segundo año, pues bueno, estuvimos arriba todo el año y al final nos descolgamos. Y el tercer año conseguimos ascender, ¿no? Pero yo tuve la mala suerte de tener muchas lesiones musculares y prácticamente no participé este año. Y bueno, fue un poco frustrante, ¿no? Porque después de 3 años intentar volver a primera división, pues que el equipo ascendiera y yo tener que irme a Numancia, pues fue un poco frustrante, ¿no? Entonces, claro, ya van pasando los años, te vas haciendo más mayor, te encasillas en segunda división y sobre todo los entrenadores y los directores deportivos ya te hacen como que eres un jugador de segunda división. Y ya te digo, para mí ha habido épocas que lo he pasado mal, incluso he tenido que trabajar con psicólogo deportivo porque el sueño ese de haber tocado la gloria, que al final jugó en Primera División en el Madrid y en el Español, pero no he estado asentado nunca en Primera División, siempre lo tengo, ¿no? Y es un tema que pasan los años y cada año que pasa es una losa más en la mochila y es muy complicado, ¿no? Cuando llevas tantos años en Segunda División, ir a Primera División, si no es con tu equipo que asciendes y jugando, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, Y yo te esa digo. época, Sí, sigue, continúa. pues eso, esa época, pues la recuerdo, pues momentos muy buenos, porque al final juegas partidos, ganas, haces goles, disfrutas, y consigues objetivos con el equipo, pero también una época pues durilla, sobre todo cuando de repente estás en un equipo de segunda división y te toca estar en el banquillo, que es algo que es muy normal, que hasta todo el mundo al final pasa por el banquillo, ¿no? Pero claro, si tus expectativas y tu deseo es tan grande, pues verte en esa situación psicológicamente tienes que ser muy fuerte, ¿no? Y yo pasé eso, sobre todo el último año de Elche con las lesiones, los dos de Numancia y en el Nàstic, pues estuve con momentos muy buenos y momentos pues pasándolo mal. Sí, yo te iba a decir que yo que llegué a la segunda, yo no había jugado en segunda. En México estuve en el América y como que hacía la doble. Jugaba en América Copa Libertadores y en el filial también y salimos campeones y subimos. Esa fue la única vez, pero yo no había jugado en segunda división, había jugado en Rumanía en primera, en Grecia en primera, pero cuando llegué a la segunda de España, me pareció que era un nivel incluso superior a la primera de Rumanía o muy parecida a la primera de Grecia, pero incluso uno se enfrentaba a equipos, por lo menos ese año, Recreativo de Huelva, Betis, Valladolid, El Real Sociedad. Real Sociedad, o sea, equipos que están casi siempre en primera, subiendo, bajando con plantillas increíbles, y ahí me di cuenta que la segunda A de España está a la par de cualquier primera de Sudamérica o de esas segundas ligas europeas, que esa segunda creció de un nivel increíble, ¿no? O sea, Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, eso te das cuenta cuando sales fuera y ves otras cosas. Yo, bueno, pues después de mi etapa salí al extranjero, he jugado en varios países y me doy cuenta que la segunda división es muy potente, la española. Bueno, esa parte me estás llevando, como voy llevando la entrevista, esa parte ya me adelantaste, pero perfecto, eso es porque tú eres muy inteligente, estás un paso adelante, como lo haces en el partido también fuera de la cancha. Y después te toca salir India, Australia, Polonia, Chipre, o sea, países exóticos. ¿Y qué enseñanza futbolística y de tu vida con tu familia, saliendo, ves el mundo, ves otras cosas que yo te decía en esa época,
que tú no me entendías cuando eras joven. Así es. Decías, es Así otra es. vida, te abre la mente. O sea, yo Totalmente. le digo a la gente, Miguel, y a mí hay gente que a veces me critica y me dice, no, es que tú saltaste en muchos sitios. Y yo le dije, sí, salté, pero lo que aprendí como persona, como jugador, porque tú abres la mente y ves distintas formas, distintos fútbol, no lo hubiese aprendido si me hubiese quedado en México 10 años. Yo hubiese jugado en el mismo país 10 años, no tuviera la comprensión y el análisis que tengo hoy del fútbol por haber estado en distintos lugares. ¿A ti te pasó igual? ¿Te abrió la mente? A mí me pasó totalmente igual. Yo te comento, al final mi experiencia me dice que bueno, el jugador español lo educan, está educado para que triunfe en Primera División de España. O sea, desde muy pequeñito ese sueño como que te lo van construyendo dentro de ti. Y entonces el sueño de todo jugador español es jugar en Primera División de España. El resto es menos que jugar en Primera División de España, ¿no? Entonces, pues yo, como la mayoría de los jugadores españoles, tenía ese sueño. Entonces, bueno, un poquito por esto, de la frustración de no poder llegar a Primera División, ver otros compañeros que a lo mejor yo considero que son peores que yo y sí que lo consiguen, pues bueno, una suma de muchas cosas me decidieron hacer salir al extranjero, ¿no? Y a día de hoy pues, puedo decir que es la mejor decisión que tomé en mi vida y que ojalá lo hubiera tomado antes. La primera vez que salí fue a Australia, que fueron 4 meses, y yo estaba, bueno, para mí fue una experiencia brutal, tanto de aprender idioma, ver otra cultura, ver que hay gente que sabe jugar a fútbol y muy bien fuera de España, que nosotros los españoles nos creemos que solo se sabe jugar a fútbol en España. Vi jugadores de nivel altísimo en el extranjero, ¿no? Y quizá no son tan reconocidos como aquí en España, pero al final la gente que es de fútbol sabemos que jugadores buenos hay en todos sitios, ¿no? Entonces, yo estaba dispuesto a seguir viajando porque me apasionaba, mi mujer que me apoya a muerte en el tema de experiencias nuevas y viajes, pues bueno, tuve esa suerte y me apoyaba totalmente en seguir viajando, pero bueno, tuve la oportunidad de jugar otra vez en Segunda División, en mi casa, en Tarragona, y tuve una temporada que hice un break en el medio pues porque era mi casa, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho. Pero después de ese año ya me di cuenta que no, que a mí pues lo que realmente me podía llenar era salir al extranjero, y así fue. En Polonia tuve la suerte de hacer un año espectacular, hicimos la mejor clasificación en la historia del equipo, y yo disfruté muchísimo del fútbol, ¿no? De ahí me fui a Chipre, que bueno, económicamente pues me compensaba mucho la oferta, pese a que el fútbol polaco me había cautivado, tiene unos estadios espectaculares, una forma de tratar al jugador que yo me sentía como en mi casa, y a mí me gustaba mucho, ¿no? Acepté la oferta de ir a Chipre, pero dentro de mí sentía como que me estaba equivocando, ¿no? Pero bueno, económicamente, pues al final el jugador de fútbol pues tiene la parte futbolística que nos llena mucho, pero evidentemente es nuestro trabajo y económicamente pues... No, y ibas a un grande de Chipre. Correcto, iba a un grande de Chipre, tenía referencias por otros jugadores españoles que habían estado allí, y bueno, pues decidí ir a Chipre y bueno, otra vez hicimos un año muy bueno, nos metimos en Europa League, fue un año espectacular, y bueno, van pasando los años, vas sumando años en la mochila, y bueno, me llegó esta oferta de India, también irrechazable, y me fui para allí, y allí te das cuenta que también saben jugar a fútbol, que quizás no tienen aspectos tácticos tan asimilados como en España, pero ves que hay buenos jugadores y que al fútbol al final, hoy en día, hay buenos entrenadores, hay buenos preparadores físicos, la gente se cuida y cualquiera gana cualquiera. Vemos los mundiales que equipos que a priori o quizá hace 20 años jamás le plantarían cara a equipos europeos, lo están haciendo y le ganan. O sea, y en India me sorprendió también mucho eso, porque había jugadores que no los conocía, y llegas a ese país y ves que tienen un nivel muy alto, que si hubieran tomado otro rumbo, si hubieran nacido en otro sitio, pues hubieran destacado en países importantes. Bueno, Miguel, la verdad fue un gran placer hablar contigo, tocar un poco de tu carrera, de lo vivido en Castellón, de tus experiencias fuera de España, en España. Y casi siempre termino estas charlas con jugadores que ya están casi todos retirados, pero a ti todavía te falta. Tienes 32 años, espero que tu próximo paso incluso sea venir cerca por Estados Unidos. Tienes la capacidad, tienes
el estilo de juego que impacta, que es desequilibrante. Y la verdad fue un placer hablar contigo. Te mando un cariño, un abrazo, deseándote que sigas creciendo en lo profesional, en lo personal, con tu familia. Y sabes que siempre me vas a tener para apoyarte y para brindarte el cariño desde donde esté. Perfecto, Ricardo. Ya sabes que para mí es un placer compartir ratos contigo. Siempre se aprende algo contigo. La verdad que yo siento que tú sí que estás un pasito por delante. Al final, todo lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo, tú ya lo has vivido en diferentes países, pero al final fútbol es fútbol y escucharte, ya escuché tus consejos con 21 años y volverte a escuchar ahora que tú ya has dejado de ser jugador para ser técnico, pues quizá escuchar tus experiencias, el camino ese marcado que me puede hacer a mí algún día seguir tus pasos, pues la verdad que es un placer y ya sabes que me tienes para lo que quieras. Abrazo, Miguel. Un abrazo. Gracias por estar en Amigos de Fútbol.